Bueno, primero de todo es deciros que a mí me hubiera gustado también estar, pero por razones de salud pues no ha podido ser. Seguro que el año que viene pues nos vemos las caras, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar a presentarme. Mi nombre es Alberto Campo, soy ingeniero informático por la Universidad de mi tierra, de León. Tras la universidad me he ido formando y especializando en los datos más de seguridad defensiva, ¿vale? Lo que se llama Blue Team. Y actualmente, desde hace 5 años y medio, pues tengo el cargo de responsable de monitorización y respuesta ante incidentes en Abanca. El caso que os venimos a contar hoy está muy relacionado precisamente con la monitorización de seguridad, pero bueno, antes de entrar en detalles voy a dejar que mi compañera Inés se presente. Hola, buenos días a todos. Yo soy Inés Ortega, soy desde hace un par de años trabajo en Gradiant y soy la responsable técnico de analítica de datos e inteligencia artificial en el área de seguridad y privacidad. Y bueno, en este proyecto colaboramos junto con Abanca para detección de anomalías mediante web. Ahora va a introducir un poco más el proyecto Alberto. Sí, antes de que Inés os cuente un poco los entresijos de la parte de implementación, a mí me gustaría comentaros un poco la motivación del proyecto desde el punto de vista de la entidad Abanca, ¿vale? Eh, Primero, ¿qué es lo que sucede? Abanca tiene una monitorización, lo que llamo monitorización tradicional muy potente, que está basada sobre todo en casos de uso o en reglas de correlación. Tenemos una centralización de eventos fuerte, tenemos muchas fuentes de eventos y una retención grande, y en base a ello pues hacemos reglas de correlación con el enfoque que ofrece el framework de Mitre Attack. Nuestros analistas están acostumbrados a identificar amenazas, a probar herramientas y demás con ese mismo enfoque, de manera que pueden modelar de la manera tradicional, digamos, los comportamientos y hacer que salten alertas si esos comportamientos se dan. ¿Qué sucede? Que cuando tú tienes una monitorización como esta, siempre estás con la duda de si te estás quedando un poco a la zaga de los atacantes, ¿no? Eh, Al final te estás basando siempre en comportamientos que se conocen, en comportamientos que estás viendo, comportamientos que acabas de descubrir, pero siempre que ya han sido utilizados previamente. Y para eso, pues, viene a ayudarnos un poco el Machine Learning, Deep Learning, con los modelos de análisis de comportamiento. El saber un poco lo que tú no has visto previamente o lo que se te podría escapar en esa monitorización tradicional. Además, la monitorización tradicional en un SIEM normal también desaprovecha un poco el SIEM como tal, ¿no? Porque las reglas de correlación suelen estar orientadas a búsquedas en tiempos cercanos a la actualidad, búsquedas en semitiempo real, mientras que tú tienes una retención muy grande, sobre todo por temas forense, ¿no? Por si ha pasado algo, pues puedo ir hacia atrás y mirar. Entonces, estos modelos de Machine Learning son ideales para implementarse sobre un SIEM como este, porque tienes mucho tiempo para atrás, no tienes que empezar a entrenar ahora y esperar resultados, sino que puedes utilizar todo ese banco de datos que ya tienes para hacer ese entrenamiento. Entonces, yo creo que no tenemos que venderle a nadie las virtudes, ¿no?, de los modelos de Machine Learning porque están muy extendidos. Yo creo que la pregunta más bien, a día de hoy, que está en la siguiente diapositiva, sería ¿por qué hacer un enfoque personalizado de esto, ¿no? Sobre todo en un momento en el que todo el mercado está inundado de tecnologías que te dicen que utilizan Machine Learning, Deep Learning, análisis de comportamiento. ¿Por qué hacer algo personalizado? A día de hoy, nuestra entidad, como todas, seguro, tiene un montón de herramientas que hacen ya su propio Machine Learning, que cogen sus eventos o su actividad y te lo analizan y te generan alertas en base a eso, pero al final no dejan de ser pequeñas islas dentro de tu protección general en la empresa. Nunca tienes una foto completa, que es un poco el objetivo, lo que buscábamos nosotros cuando pensábamos en un proyecto de este estilo. Tener todas las piezas juntas, poder juntar temas de correo con temas de puesto cliente, con temas de cualquier otra fuente de información para hacer un modelo mucho más completo y robusto. Además, eh, otro problema es que eh, normalmente hay un, hay demasiadas herramientas, ¿vale? Simplemente quiero deciros que hemos probado muchas, algunas de ellas están integradas en los propios SIEMs, pero siempre hemos encontrado desventajas a todas estas herramientas y un poco son las que os comento en esta diapositiva. Eh,
las herramientas comerciales que hay a día de hoy que ofrecen este tipo de servicios suelen prometértelo, como siempre, out of the box. Listo para usarse, que se llama, ¿no? Todos hemos visto herramientas que estaban listas para usarse, pero al final, cuando llega el momento de la verdad, siempre hay que hacer tuneos, siempre tienes ese punto de oscuridad en la que no entiendes cómo está montada la herramienta y por tanto no la puedes tocar, no puedes excepcionar como a ti te gustaría o darle el input que a ti te gustaría. Este es uno de las principales desventajas de hacer una herramienta, de comprar una herramienta comercial respecto a hacer un enfoque más personalizado. Otra desventaja, claramente, es que las herramientas comerciales no van a tener el conocimiento específico. Para mí, en la monitorización es fundamental el conocimiento específico de nuestros analistas, que para eso están, y creo que cualquier herramienta de monitorización que queramos montar tendría que tener ese conocimiento en cuenta. No quiero decir con esto que nosotros sepamos más que un fabricante global de seguridad. Evidentemente, de las cosas generales, ese fabricante sabe mucho más que nosotros y puede hacer detecciones mucho más robustas y complejas que las nuestras. Pero la entidad seguro que no la conoce mejor que nosotros. Entonces, el punto de hacer algo personalizado es poder añadir también ese expertise que tiene nuestra gente y que nos permitiría que el modelo fuese más comprensible para un analista después, ¿no? A la hora de ver las cosas que saltan o de retocarlo o similar. Y luego, el tercer punto es que tenga un encaje máximo con las herramientas que hay en uso a día de hoy en la entidad. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hemos visto muchas de ellas, excepto que estén integradas dentro del SIEM, al final son appliances que te obligan a enviar muchos logs de nuevo a ese mismo appliance para que haga toda esta inteligencia, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Pues por un lado que estás desaprovechando tu SIEM, ya estás haciendo eso en tu SIEM, y por otro lado que estás duplicando flujos de información. Esto es algo que no es ideal y que por tanto pues nosotros querríamos evitar. Además, normalmente tú ya tienes en tu SIEM pues tus flujos del proceso de monetización creados y ya pues sabes cómo salen las alertas, a qué nivel 1 van, a qué herramienta de orquestación van y demás. De esta otra manera pues tendrías que rehacer todos tus flujos con una nueva pieza que te aparece al respecto, ¿no? Entonces, ¿cómo nos surge la colaboración entre Abanca y Gradiant? Pues bueno, ya teníamos relación con Gradiant en el pasado y ya alguna vez les habíamos comentado que teníamos esto, la mosca detrás de la oreja, con un proyecto de este estilo y que nos gustaría pues, encontrar un entorno o un caso de uso acotado que nos permitiese pues, empezar a jugar con este tema. Nunca habíamos encontrado ese punto o ese caso de uso o ese enfoque hasta que aparece Égida. Égida es la primera y única red nacional de tecnologías de seguridad y privacidad y está formada por 4 centros tecnológicos de excelencia, que los tenéis ahí. Gradiant, Bicontech, Ikerland y Fidesol. Perdón. Eh, esta red tiene como objetivo abordar investigación en tecnologías que ayuden a la protección de la privacidad de la información y como fin último acercar estas tecnologías a las empresas, de manera que tanto los centros de excelencia, centros tecnológicos de excelencia, como la industria ayuden entre todos a fortalecer el Sistema Nacional de I+D. En este marco hablamos con Gradiant y se definió el proyecto Faro Identidad, donde Gradiant y nosotros pues, decidimos trabajar juntos para intentar hacer un estudio de soluciones de análisis de comportamiento que nos ayudase a detectar ciberataques y comportamientos anómalos que puedan suponer pues, que un usuario o un equipo estén comprometidos en nuestra red. Y bueno, dicho esto, creo que puedo dar paso a Inés para que ella dé los detalles de implementación del proyecto. Gracias, Alberto. Bien, como comentaba Alberto, el objetivo principal de este proyecto fue montar un sistema de detección e identificación de incidencias de seguridad basadas en WEBA. WEBA es una metodología de análisis de comportamiento, entonces lo que buscábamos era detectar una serie de ataques que creíamos que se podían reflejar en el comportamiento habitual o normal de los usuarios. Estos ataques eran, por ejemplo, exfiltraciones de información, un empleado enviado información hacia afuera, por ejemplo, mediante correo electrónico, ataques de intrusión, por ejemplo, con inicios de sesión anómalos, spam o phishing en el correo electrónico o otra actividad maliciosa que se estuviera reflejando en
en ese comportamiento habitual del usuario. Otro de los requisitos técnicos era que esta detección se tenía que realizar de forma no supervisada. Como comentó Alberto, el volumen y la cantidad de logs que maneja una entidad como Abanca hace prácticamente imposible que existan etiquetas en los datos. Por lo tanto, estábamos limitados a utilizar estos modelos de Machine Learning no supervisados. Y por último, lo que sí que queríamos y nos parecía muy interesante era que el modelo no te produciese un resultado de, bueno, aquí tienes un ataque o tienes un comportamiento anómalo, sino que también fuese capaz de alguna manera de dar una pista o de identificar el tipo de ataque que se estaba viendo, para que después un analista, cuando viese la información en el propio SIEM de Abanca, fuese capaz de decir, vale, pues ahora tengo que seguir mi investigación en profundidad en los logs de correo electrónico o estudiar los procesos ejecutados en esta máquina, porque este algoritmo de inteligencia artificial me está indicando que por ahí puede estar el ataque. Es decir, pasamos de tener los típicos modelos black box que te dan una alerta, una anomalía, pero no sabes por qué están tomando esa decisión, a un modelo interpretable o explicable. Para ello, como mencioné, utilizamos una metodología de desarrollo de modelos analíticos que se llama WEBA. WEBA son las siglas de User and Entity Behavior Analytics y lo que nos permite es modelar el comportamiento de tanto usuarios como de entidades, entendiendo entidades como dispositivos, routers, firewalls, cualquier tipo de equipo que esté reportando información al fin. Lo que nos permite WEBA es no estudiar a los usuarios o los dispositivos de forma individual, sino que te permite hacer unos agrupamientos a nivel metodológico que te dan principalmente dos ventajas. La primera es que puedes explotar patrones de similitud que tú sepas que son así. Por ejemplo, tienes una serie de empleados, usuarios o dispositivos que sabes que hacen tareas similares, entonces puedes agruparlos en un único modelo en vez de tener un modelo y tener que entrenar y mantener un modelo individual para cada uno de ellos. Esto te da, evidentemente, unas mejoras de escalabilidad bastante importantes, tanto a nivel de generación de datos de entrenamiento y mantenimiento de los propios modelos, como luego ya en tiempo de producción. El primer paso para comenzar un proyecto de inteligencia artificial, de Machine Learning, es generar los datos tanto de entrenamiento como después de test. Es decir, qué queremos estudiar, qué queremos monitorizar para cumplir nuestros objetivos. El objetivo principal era estudiar el comportamiento de un grupo de usuarios durante media hora. Es decir, no el comportamiento muy individual, sino a alto nivel. Para ello lo que hacemos es generar variables estadísticas como conteos o tiempo medio entre ocurrencias en los logs de correo electrónico, logs de antivirus, procesos ejecutados, etc. Entonces, al final terminamos con variables que te dicen en media hora pues cuántas veces ha iniciado sesión o cuál ha sido la frecuencia de los logins ejecutados, cómo han sido los emails enviados y recibidos, cuántos archivos adjuntos, si tenía muchos enlaces o no. Al final lo que intentábamos modelar es, a partir de la información que queremos monitorizar o de los ataques que nos interesa detectar, cómo podemos describirlos a nivel estadístico. Aquí nos encontramos con no un problema, pero sí un paso adicional que teníamos que realizar, y es que teníamos información en texto plano. A los modelos analíticos no les gusta el texto plano, normalmente solo funcionan con variables numéricas, y teníamos, por ejemplo, nombres de procesos, nombres de equipos en los que se estaban ejecutando, los que estaba utilizando el usuario, que tenían que ser convertidos. Para ello utilizamos un modelo de procesado de lenguaje natural que se llama Doc2Vec, que lo que te permite es tomar una serie de vectores de texto y convertirlos en valores numéricos, de forma que textos que se parecen resulten en también vectores similares numéricos, o textos, por ejemplo, en un proceso que tienes toda la ruta y solo cambia el nombre del proceso, pues también debería resultar
en valores similares. Una vez tenemos todas estas variables numéricas, están en escalas muy diferentes, entonces un proceso estándar que hay que realizar es la estandarización y el tipificado de los datos, de forma que todas las variables acaben en el mismo rango y todas tengan una contribución similar, una importancia similar en el modelo final. Si no, si tenemos una variable que tiene un rango de 0 a 100 y otra que tiene de 0 a 1 y eso entra directamente así al modelo, el modelo analítico matemático siempre le va a dar más importancia a la que tiene más rango y no queremos eso. Bien, ¿qué metodología, qué método, qué modelo hemos utilizado para crear estos modelos WEBA? Pues hemos usado una red neuronal multicapa que se llama autoencoder. Los autoencoders tienen muchas aplicaciones, pero una de ellas es la detección de anomalías. Tienen una propiedad muy interesante y es que se entrenan para reconstruir su propia entrada. Es decir, no se entrenan para predecir un valor futuro ni para codificar otro tipo de información, sino que tú le das unos datos de entrada y durante el entrenamiento lo que busca la red neuronal es que a la salida los datos se parezcan lo más posible a los de la entrada inicial. Esto se hace en dos fases. La primera parte, que es el encoder, lo que hace es comprimir la información hasta una capa latente que esencialmente tiene la misma información que en la dimensión inicial, pero comprimida, de forma que a la red le es más fácil manejarlo. Después, la segunda parte, el decoder, decomprime esa información a la dimensión inicial. Pues si tenías 15 variables, igual se pasa a 6 y se vuelve a 15 otra vez. Y en ese proceso se optimizan los hiperparámetros de la red neuronal, de forma que a la salida siempre se busca que se parezca, que sea exactamente igual o lo más parecida posible a la entrada. ¿Cómo utilizar este proceso de compresión, descompresión de datos para detectar anomalías? Bien, pues esto es posible si tú entrenas la red neuronal utilizando solo datos que tú consideras que son normales, es decir, en los que no hay anomalías, no hay ataques o tú esperas o asumes que no los hay. Entonces, la red neuronal va a aprender a reconstruir muy bien toda esa información, pero cuando tú le presentes un dato en el que haya algún tipo de anomalía, algún tipo de ataque, no va a saber manejarlo, porque es información que no ha visto durante el entrenamiento. Entonces va a generar un error en la salida mucho más grande que el que tendrá al trabajar con datos normales. De esta forma podemos establecer un umbral de decisión en el error de reconstrucción para poder detectar anomalías. Es decir, entrenamos con datos normales, después, una vez tenemos la red entrenada, la evaluamos con otro conjunto de datos normales, pero que no se han visto en entrenamiento, y ahí marcamos una especie de valor máximo. Vale, yo sé que a partir de aquí, este es el error máximo que consigo con datos normales. Sé que a partir de aquí, todo lo que tenga un error mayor va a ser de alguna forma anómalo para mi red neuronal. Ya en el caso concreto de Abanca, hemos hecho una prueba piloto en 2 oficinas, donde hemos agrupado a los usuarios para seguir esta metodología WEBA en 2 roles diferentes. Por un lado, usuarios del equipo de dirección y, por otro lado, usuarios del equipo de gestión. ¿Por qué los hemos agrupado así? Porque entendemos que, aunque sean individuos diferentes, comparten tareas y formas de trabajar similares. Las tareas diarias de los empleados de gestión difieren bastante de las de los empleados de dirección, pero entre los individuos de un mismo grupo sí que deberían ser bastante similares y, por tanto, se pueden agrupar en un modelo WEBA. Y los analistas de seguridad de Abanca han ejecutado varios tipos de anomalías, de forma que nosotros tuviésemos datos para evaluar lo que detectábamos y lo que no, y si además éramos capaces de indicar, vale, este ataque es de este tipo o es de este otro tipo, de acuerdo a lo que ellos ejecutaban. Las anomalías que se generaron fueron, en primer lugar, intentar generar registros anómalos en las anomalías de antivirus, pues, por ejemplo, ejecutando procesos que sabes que van a levantar alertas en el antivirus, o creando cuentas de usuarios locales que un usuario no privilegiado de una oficina no debería intentarlo, y si lo intenta debería saltar una alerta.
anomalías de autenticación, por ejemplo, muchos logins fallidos o logins a no horas extrañas, pero sí con mucha frecuencia que puedan intentar ser indicativo de un ataque de contraseña. Anomalías de correo electrónico, como indicábamos, para poder detectar exfiltraciones en los datos o ataques de spam o de phishing. Y anomalías en la ejecución de procesos, pues ejecución de comandos remotos, lanzamiento de procesos anómalos, etc. Con todo esto generamos nuestro dataset de evaluación y la verdad es que los resultados inicialmente ya fueron muy satisfactorios. Somos capaces en ambos modelos de detectar todos los ataques, manteniendo un porcentaje de falsos positivos muy aceptable y que se corresponde con el porcentaje teórico que estábamos estableciendo durante el entrenamiento. Sin embargo, como las anomalías habían sido generadas de forma, digamos, sintética por los analistas de Abanca, pensamos, bueno, quizás es que son demasiado evidentes. Estamos yendo muy fuerte y por eso es tan fácil que lo detecte. Cuando trabajas en inteligencia artificial y ves un 100% de detección, te paras a pensar que puede haber algo raro, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es introducir un parámetro lambda para poder modelar la intensidad de esas anomalías, una especie de rueda de volumen. Partimos de cero y las vamos subiendo poquito a poco para ver a partir de qué punto las podríamos detectar. Esta es una representación de los datos de evaluación, pero en dos dimensiones. Hay mucha información, pero en realidad es bastante sencillo de leer. El grupo gris que vemos en el centro representan datos que no son anómalos, pero que también queremos evaluar pues, para ver si tenemos o no falsos positivos. Y los pequeños clústeres que vemos alrededor de colores representan cada uno de los tipos de anomalías. Y si os fijáis, no todos los colores tienen la misma intensidad. Por ejemplo, hay verdes que son más intensos y después se van moviendo hacia el gris. Ese color, ahí es donde se está reflejando este parámetro de intensidad de la anomalía. Y aquellos que tienen un puntito negro significa que ha habido ahí una detección. ¿Qué podemos ver entonces? En primer lugar, que están muy separados los datos que no son anómalos de aquellos en los que sí que había una anomalía. Los datos anómalos se van a los bordes del clúster y los datos normales están en un clúster único y en el medio. Sí que podemos ver algunos falsos positivos en los datos grises, en los no anómalos, pero también, si os fijáis, hay un pequeño clúster en la izquierda con falsos positivos que están todos los valores ahí concentrados. Eso nos puede indicar que no sean en realidad falsos positivos, sino datos anómalos que no teníamos identificados y que al evaluarlos el modelo dice, yo esto no lo sé reconstruir, es raro y de hecho está cerca de otras anomalías, en este caso relacionadas con antivirus. O sea, que pueden ser falsos positivos o pueden ser datos anómalos que hayan pasado desapercibidos al etiquetado inicial. Y después también podemos ver que se detectan, que hay puntitos negros en anomalías tirando con un color más leve del gris. Y esto lo vamos a ver mejor en esta siguiente gráfica, donde el eje X representa la intensidad de la anomalía y en el eje Y podemos ver la proporción de ataques de cada uno de los tipos detectados. Es decir, a partir de qué intensidad podemos detectar cada uno de los ataques. Esta primera gráfica es el modelo de empleados de gestión y podemos ver que a partir de un 60% de intensidad somos capaces de detectar todos los eventos anómalos. Y si vamos bajando, hay algunas, como las de antivirus y las de inicio de sesión, que sí que son muy fáciles de detectar para este modelo. En el caso del de dirección se ve algo muy similar, siendo también las anomalías de procesos las más difíciles de detectar, pero a partir de un 40% de intensidad ya empezamos a detectarla y a partir de un 60% es el 100% de las instancias de nuevo. Comenté al principio que nos interesaba mucho estudiar no solo la capacidad de detección, sino
demostrar de alguna manera que también podemos indicar a qué se está debiendo ese evento anómalo, ¿no? En esta tabla, que bueno, es un poco difícil de leer, pero voy a intentar pasar rápido por ella. Tenemos en las filas los distintos tipos de ataques y el conjunto de test no anómalo, y en las columnas cada una de las variables que entran al modelo. Y lo que se está representando en la tabla es ese error entre la entrada y la salida, pero en cada una de las variables a nivel individual, y bueno, se calcula el logaritmo para que sea más fácil de representar. Lo primero que nos llama la atención es que hay una diferencia muy grande entre la magnitud del error entre un evento que no es anómalo y entre las 4 últimas filas de la tabla, que son los ataques. Podemos ver que es varios órdenes de magnitud menor. O sea, que sí que son comportamientos muy separados y el modelo así lo reconoce. Después, por ejemplo, en la primera fila podemos ver que las anomalías de antivirus, donde el error está más concentrado, que es ese punto que está marcado, es en efectivamente las variables que está relacionada con las alertas de antivirus. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las de inicio de sesión, donde el error se concentra en las variables que tienen que ver con logins fallidos, tiempos entre logins o tiempos entre logins fallidos, número de logins. Es decir, no presentando así la información, evidentemente, pero si tú, un analista, eres capaz de decirle, mira, estas son las 3, 4 variables en las que está tu anomalía, es mucha más información que dar simplemente una puntuación o decir un 0,1, ¿no? Este mismo comportamiento lo vemos en el de dirección, donde también somos capaces de identificar para las 3 primeras todas las variables en las que estaría concentrado el error, pero nos llama la atención que para el caso de los procesos ejecutados, el error se propaga, digamos, por otras variables. No está concentrado solo en las que están relacionadas con ejecución de procesos. Ahí vemos, por ejemplo, la 4104, que es ejecución de un comando remoto, tiene un error alto. Pero vemos que las variables que hay alrededor también tienen un error alto. ¿Por qué puede estar pasando esto? Principalmente dos motivos. Que el error se haya propagado porque el modelo está usando esa información para reconstruir otras variables, o que en esas variables también hubiera otras anomalías. Esto, por último, ya para terminar, es un dashboard que estamos preparando integrado en la infraestructura de Abanca, que intenta representar esta información más teórica, pero de una forma mucho más visual. De forma que un analista pueda leer, leyendo el gráfico de derecha a izquierda, a más área, cada color es una variable, y a más área, mayor error o mayor contribución de esa variable a la detección. Y en la parte inferior pues, irían apareciendo todos los eventos analizados y un porcentaje de cómo de anómalos son. Pero lo más interesante es que de un vistazo, simplemente mirando la tabla de derecha a izquierda, aquí podrías decir, vale, pues esto es una anomalía en la ejecución de procesos, y a partir de ahí seguir la investigación en los demás logs que tiene la entidad, pero ya apuntando a un usuario concreto, a una media hora concreta y a unas variables concretas, lo que se facilita bastante la investigación posterior del incidente. Y bueno, ya de vuelta con Alberto, presentamos un poco las conclusiones del proyecto y terminamos. Gracias, Inés. Bueno, por nuestra parte, las conclusiones ya lo habéis visto. Sobre todo, la principal conclusión es que la aproximación web que se ha decidido implementar es capaz de detectar eficazmente esas anomalías, ¿no? Y sobre todo es capaz de detectarlas aunque tengan menos intensidad de la que nosotros como con criterio experto hemos decidido probar para ponerle un poco de challenge al modelo. Eso es una gran noticia y además salvamos esas desventajas que nos aparecían al principio, ¿no? Es una solución totalmente integrada en las herramientas y flujos que ya existen de monitorización en nuestra entidad, y tenemos ese control o esa visibilidad que os mostraba Inés en ese gráfico, de poder saber un poco el porqué de las alertas, ¿no? Que a veces en muchos sistemas de Machine Learning que son totalmente opacos. Tú no sabes nada, solo sabes que el modelo ha detectado algo. Sin embargo, también hay que decir que esto ha sido un piloto y que una implementación a gran escala de esto, ¿vale? Tendría unos desafíos bastante fuertes. Primero,
convertir esto en un modelo productivo y escalable es una tarea bastante ardua. Todas esas herramientas de las que hablaba comerciales al principio, que tienen algunas desventajas y demás, tienen un trabajo muy largo hecho por el medio, ¿no? Sobre todo para hacer que sus appliances o que su infraestructura o que su arquitectura de herramienta tenga sentido y soporte cantidades masivas, tanto de información como de procesado, ¿no? De manera que al final pues tienes modelos en tiempo real con un montón de variables y demás. Eso pues es un reto bastante importante. Otro reto bastante importante es, como os comentaba, para nosotros estos modelos son complementación de la monitorización. Yo estoy muy contento con la monitorización tradicional. No creo que deba de desaparecer en pro de estos nuevos modelos. Creo que se debe de complementar. Esa complementación genera problemas en este caso, ¿no? Porque si tú has hecho tu trabajo bien, muchas de las anomalías que detectarán estos modelos web también vendrán detectadas por tu monitorización de reglas de correlación. Entonces ahí pues hay que saber que vas a enfrentarte a volúmenes más altos, que tendrás de alguna forma que conseguir relacionar unas alertas con otras, que se te duplica el número de veces que tienes que excepcionar cosas o que tienes que reentrenar cosas y demás. Y luego otro gran reto es el tema de los falsos positivos. Al final esto no dejan de ser modelos que requieren bueno, pues también conocimiento experto, en este caso por parte de Gradient, para ponerse en funcionamiento, ¿no? Normalmente los analistas de monitorización no tienen los conocimientos necesarios para gestionar estos modelos adecuadamente. Entonces, el tema de los falsos positivos o de ajustes que hay que hacerle a los modelos, pues es también un reto importante. También decir que otro reto que se presenta aquí es si tú decides no complementar la monitorización tradicional y sustituirla, es un poco este discurso que os he ido diciendo, ¿no? Eh, Tienes que confiar en el modelo. Si tú no confías en que la alerta va a saltar cuando tenga que saltar o que no va a saltar cuando no tiene que saltar, estás haciendo un salto de fe un poco extraño, cuando en la monitorización tradicional te vas a la regla de correlación, miras el código y dices, vale, entiendo lo que está pasando. Aquí desaparece eso, ¿no? Entonces, creo que el futuro nos llevará a convivir con ambos mundos y a mí me parece bien, estoy de acuerdo. Y eso sería todo. No sé si alguien tiene cualquier pregunta. Muchas gracias.